buenas tardes, mi nombre es Alejandra Amarilla y hoy vamos a tratar de comprender Ontología del Lenguaje, este maravilloso libro escrito por Rafael Echeverría. En el capítulo 1 nos encontraremos con conceptos como el nacimiento de la deriva metafísica, Descartes y el mundo moderno, un nuevo panorama histórico, qué entendemos por ontología, la ontología del lenguaje y sus postulados básicos, una comprensión no metafísica del ser humano, ser, verdad y poder y el papel del observador, la relación entre la acción y ser y las bases de la ontología. Echeverría, por en medio de este libro, nos ofrece una nueva interpretación de lo que significa ser humano, no desde los antiguos parámetros que por supuesto nos han servido de base para observar la vida, sino desde fuera de ellos, ofreciéndonos así una nueva interpretación de lo que significa ser humano. Echeverría se nutrió de muchos filósofos, entre ellos podríamos destacar a Nietzsche y al biólogo Humberto Maturana. Todos los conocimientos del lenguaje nos van a ayudar a interpretar la interpretación o representación del mundo. Y luego, como dijimos antes, el gran aporte de Humberto Maturana tomó mucho de sus conceptos y a partir del estudio de los componentes biológicos se produjo en este libro un giro lingüístico, porque el gran aporte que nos dio Maturana fue el decir que somos seres lingüísticos, que nos diferenciamos de otras especies, no solamente por la razón, sino el lenguaje. Aunque una persona no se pueda comunicar, como bien dicen los axiomas de Paul Watzlawick, ya que es imposible no poder comunicarnos, siempre estamos comunicando. Con este concepto Maturana dio un giro lingüístico y se le comenzó a dar valor al lenguaje. Podemos decir que venimos de una formación cartesiana, del pienso y luego existo. La enseñanza es una filosofía de tipo cartesiana, por tal motivo nos cuesta muchas veces comprender por qué tenemos ese encuadre. Antes los poetas, los oradores, eran los encargados de la educación. A través de sus poesías, de sus fábulas, de sus narraciones, nos contaban acciones realizadas por los seres humanos, héroes o dioses. De esta manera se sabía lo que era el amor, la piedad y otros sentimientos a través de las acciones realizadas por los protagonistas de las historias que nos contaban. Por tal motivo, los seres humanos vivían en el lenguaje del devenir, donde la acción y el lenguaje estaban unidos. Hace mucho tiempo las cosas cambiaron. Hitos relevantes como fue la irrupción del alfabeto, se produjo así la separación entre el orador, el lenguaje y la acción, es decir, que se pasó de un lenguaje del devenir a un lenguaje de idea, y ahí damos paso a la reflexión. Una gran transformación fue la revolución tecnológica, revolución en las formas de comunicación. Nuevos medios de comunicación surgen entre los seres humanos. Hemos dicho que el hecho central que nos caracteriza es el hecho de una interpretación que surge del fenómeno humano, interpretación que llamamos la ontología del lenguaje, porque habla del tipo de ser que somos, y el lenguaje donde nos apoyamos fuertemente en el reconocimiento de la importancia del lenguaje, ya que determinadamente los seres humanos somos. Para nosotros la concepción que disponemos es el paradigma de todos los paradigmas. Todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, la forma en cómo encaramos o encauzamos nuestra vida se sostiene y depende del último término de la concepción. Tenemos de cómo somos o de esa concepción. La ontología del lenguaje se confronta muy fuerte con una tradición a la cual llamamos programa metafísico y que todavía tiene una vigencia en estos días. Somos herederos de una tradición que tiene muchos años, que nos enmarca muy profundamente y que incide en la manera que encaramos nuestra vida. La metafísica, lo central, la noción de que existe algo al que se llama ser inmutable.
Esto quiere decir que todos somos portador de un ser que no podemos cambiar de esta manera o de esta mirada, ya que es algo fijo y que no podemos transformar. La mirada de la ontología del lenguaje toma la perspectiva opuesta, porque cree que la transformación del ser se crea y se cree que el ser que somos puede diseñar, construir y cambiar. Es decir, que el desafío más importante no es conocer el ser que somos, sino empezar a construir el ser que podemos llegar a ser. Entonces no somos de una manera fija y determinada, somos seres en permanente cambio del proceso de la transformación. La capacidad de acción es la herramienta fundamental de la transformación. El lenguaje, que nunca había sido muy importante de la reflexión filosófica, es algo pasivo, descriptivo, pero el lenguaje es acción. Entonces podemos decir que el lenguaje tiene un poder transformador y que entonces, cuando se expandió el concepto de acción, cubriendo los actos del lenguaje, que surgió la posibilidad real de una comprensión del fenómeno, surgió la posibilidad de la comprensión amplia y comprensiva y poderosa. Los seres humanos somos seres conversacionales, somos seres lingüísticos, somos como somos de acuerdo a lo que decimos. Todo es cambiante y no existe lo inmutable. Se abandona así el lenguaje del devenir y se da paso al ser de todas las cosas. Surge la interpretación, se minimiza el lenguaje y el ser preside al lenguaje y comienza el dominio de la razón. La comprensión e interpretación no definimos, sino interpretamos el significado de lo humano. Entre los postulados básicos podemos enunciar que interpretamos ser humano como ser lingüístico. Tiene otra dimensión emocional y corporal. Se le da prevalencia a lo lingüístico porque a través del lenguaje le damos sentido a nuestra existencia. Lenguaje generativo, es decir, crea realidades, generamos acción mediante el lenguaje porque es activo. Antes el lenguaje describía, expresaba, hablaba de las cosas. Desde la ontología del lenguaje, el lenguaje crea realidades. Hay una realidad externa, el lenguaje es acción. Interpretamos seres humanos, se crea a sí mismo en él y a través del lenguaje. La vida como un espacio de vida y posibilidades, propia y creación. Creador, creado, es el mismo. No hay un ser predeterminado, el ser es indeterminado y es un espacio abierto. Los seres humanos se inventan a sí mismos en el lenguaje. Aquí hace referencia a Heráclito y a Nietzsche. Ser, verdad, poder, estar en el observador. Entre los principios generales podemos observar o decir que sabemos lo que observamos e interpretamos. No hay acceso a una verdad, sino ser verdad son los pilares de la metafísica. No negamos su existencia, sí negamos que podemos conocerla. Desplazamiento significativo del observador, del observado al observador. Criterio de discernimiento de la verdad al poder, entendido como capacidad de abrir y cerrar posibilidades de acción en la vida del ser humano. Actuar y ser, actuamos, somos y actuamos desde una mirada ontológica. Uno deviene acuerdo o de acuerdo a lo que hace. Tu acción, tu hacer, construye tu ser y es cambiante. Importancia del ser y el proceso del devenir. Entonces se abandona así el lenguaje del devenir y se le da paso al ser de todas las cosas. Surge la interpretación y se minimiza el lenguaje y ahí el ser preside y se comienza a distinguir, es decir, que se le da reconocimiento a la importancia del lenguaje, porque el lenguaje no es recursivo, lo que significa es que es un espacio de reflexión. En ello la razón es una función del lenguaje, la conclusión que lo separa inmediatamente del racionalismo cartesiano. Se comienza a poner énfasis en el ser y no en la acción. Nace el pensamiento racional en el ser humano racional.
El ser humano es una construcción lingüística de carácter social, porque el lenguaje al que pertenece es una cultura con la que crecemos, que nos permite establecer una coordinación del comportamiento. Los hombres somos lo que somos a partir de las relaciones que establecemos con los demás. Comprensión e interpretación no definimos, sino interpretamos el significado de lo humano. Los actos lingüísticos básicos, el lenguaje no es pasivo, al contrario, es activo. No solo interpretamos el mundo, sino que lo cambiamos. La ontología del lenguaje asume así una posición diferente. Ella sostiene que la vida es el espacio en lo que los individuos inventamos a sí mismos, sujetos a condicionamientos biológicos y naturales, históricos y sociales. Los individuos participan en el diseño de su propia forma de ser, siendo el lenguaje, por su capacidad generadora, el medio para lograrlo. Las acciones es la manifestación de un ser y además es la posibilidad de trascender ese ser y convertirse en otro ser. Para ir finalizando, agregaría también que tener una postura ontológica, así también como una escucha, porque estamos en un constante devenir donde el lenguaje hace que las cosas sucedan. El ser humano está en un proceso permanente del devenir, de inventar el reinventarse. Nuestro ser es un campo abierto al diseño. Hasta aquí el resumen del capítulo número 1. Muchas gracias.